Las cortinas de humo. Es una expresión que se utiliza para describir una estrategia de distracción o manipulación informativa. Se trata de crear un tema en cuestión que capte la atención pública y desvíe la atención de otro asunto más importante o controvertidos que se quiere ocultar o minimizar. Estos son más usados en el ámbito político, mediático o social. Funcionan creando un ruido o controversia para, como ya dije antes, desviar nuestra atención de un asunto a otro, para que no se arme tanta controversia con la población, o simplemente porque no les conviene en ningún factor a algunas empresas o personas, ya que estos temas los podrían perjudicar económicamente y socialmente. Dicho esto, comencemos con el iceberg. Es cierto que el momento en que se hizo público el caso de Christian Horner con Red Bull, coincidió con el gran revuelo mediático por el fichaje de Lewis Hamilton con Ferrari. Mucha gente cree que no es coincidencia y que, intencionalmente o no, el caso Horner acaparó gran parte de la atención de los medios y los aficionados, desviándola del impacto que significaba ver a Hamilton vestido de rojo a partir de 2025. En la fórmula, muchos consideran que nada es casualidad. Históricamente, ha habido otros momentos donde la atención de un tema importante se ha visto afectada por otro evento inesperado. Es parte del folclore y las especulaciones que rodean este deporte. Si bien es difícil probar si realmente hubo una intención deliberada para desviar la atención, la cronología de los eventos y la magnitud de ambos sucesos hacen pensar que querían desviar toda la atención del público por el fichaje de Hamilton, porque este iba a generar titulares durante semanas, pero el drama en torno a Horner y Red Bull se convirtió en el nuevo centro de atención y de gran intensidad. En el año 2010, después de 44 años, Corea del Norte volvería a jugar un mundial de fútbol. Este momento fue muy comentado y se hizo más cuando vieron llorar a la selección de Corea cuando entonaban el himno de su país. Se interpretó de diversas maneras, incluyendo un profundo patriotismo. Sin embargo, la idea de que todos los jugadores estaban llorando en su debut no es precisa. Las personas especulaban sobre el miedo a las represalias por perder. Es una teoría que circuló mucho en torno a la participación de Corea del Norte en ese mundial. Dada la naturaleza hermética y autoritaria del régimen norcoreano, existía la preocupación de que los jugadores pudieran enfrentar consecuencias severas por un mal desempeño. Aunque no hubo confirmación oficial de estas declaraciones, sí se reportaron historias no verificadas y rumores sobre posibles represalias al entrenador y a algunos jugadores. La goleada 7-0 contra Portugal generó preocupación en este sentido. Los 3 partidos que jugaron durante el torneo, en ninguno pudieron ganar y al perder contra Costa de Marfil, esto sentenció el final de la participación de Corea en el Mundial. Si bien no sabemos de que Kim Jong-un haya orquestado una cortina de humo, es una posibilidad que encaja con la forma en la que opera el régimen norcoreano en el manejo de la información y la imagen del país. La preocupación por las posibles represalias y la necesidad de mantener una narrativa positiva podrían haber motivado acciones para desviar o controlar la atención pública. Durante el período cercano a la APEC 2024 en Perú, se implementaron medidas significativas de seguridad, con un gran despliegue policial y de las Fuerzas Armadas, para garantizar el orden público y la protección de los dignatarios. Sin embargo, en ese mismo contexto, también se produjeron modificaciones legislativas y movimientos dentro de la estructura de la Policía Nacional del Perú, que generaron controversia. Una de las principales críticas se centró en la aprobación de una ley que, según sus detractores, permite a la Policía Nacional dirigir las investigaciones penales, limitando la facultad de la Fiscalía a solo la acusación. Esta modificación del Código Procesal Penal ha sido vista por muchos como una vulneración del artículo 159 de la Constitución, que otorga a la Fiscalía la facultad exclusiva de dirigir las investigaciones desde su inicio. Los críticos de esta medida argumentan que, al estar la policía bajo el mando del Ministerio del Interior, se podría facilitar la manipulación o el encubrimiento de investigaciones que involucren a funcionarios del gobierno o del Congreso, lo que representaría un serio riesgo para la independencia de la justicia y la lucha contra la corrupción. Se ha advertido que esto podría recordar épocas pasadas donde la injerencia política en las investigaciones era más común.
El caso de los 15 de Rubí en México se convirtió en un fenómeno mediático cuando un video se hizo viral. En este mismo invitaban a absolutamente todos a celebrar los 15 años de Rubí, en la comunidad rural de San Luis Potosí, por una invitación difundida, según accidentalmente como era pública en Facebook, atrajo a miles de personas y la atención de medios nacionales como Televisa u otros. Estos canales se dedicaron a documentar toda la fiesta e incluso transmitiéndolo en vivo, a todo nivel nacional. Cuando el día de la fiesta llegó Televisa, mandó a cubrir todo, incluso convirtiendo a Rubí en una celebridad para los mexicanos. Pero, ¿por qué tanto alboroto por unos simples 15 de alguien? Esto se responde relativamente fácil, pues durante esas fechas, México estaba siendo afectada por su economía, ya que el dólar había aumentado de precio, de costar a unos 15,50 pesos a pasar a más de 19 pesos, esto afectó más a los productos de consumo primarios, pero poco a poco salía a la luz esta noticia que afectó a muchos mexicanos. Indirectamente o no, la propaganda masiva de Televisa afectó esto a gran medida, usando como fachada los 15 de Rubí para encubrir la subida del dólar. El caso de Devani Escobar ha sido objeto de gran indignación nacional en México debido a las múltiples irregularidades, omisiones y presuntas negligencias por parte de las autoridades en la investigación de su desaparición y posterior muerte. Esto ha llevado a que mucha gente que sospechen de un encubrimiento, y que el caso haya sido manejado de forma inadecuada. Hubieron múltiples versiones y contradicciones. La Fiscalía de Nuevo León ha ofrecido diferentes versiones sobre la causa de muerte de Devani, primero un golpe en la cabeza, luego ahogamiento en la cisterna, las cuales han sido contradichas por autopsias independientes solicitadas por la familia. Rápido, porque ya vamos a empezar. Tuvo que ayudarme. Vuelvo a lo mismo. O sea, iban a meter el cuerpo y van a empezar a hacer la autopsia sin que usted la haya visto antes y la haya identificado. Y sin autorizarlo yo. Y sin autorizarlo usted. Ni yo ni que lo tiene que autorizar. Claro, claro, definitivamente. La última autopsia realizada por peritos externos descartó el accidente y apuntó a un feminicidio por asfixia por sofocación. El cuerpo de Devani fue encontrado en la cisterna del motel Nueva Castilla, un lugar que supuestamente ya había sido cateado en varias ocasiones por las autoridades, lo que generó fuertes dudas sobre la eficiencia de la investigación y la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido sembrado o que la búsqueda inicial fue negligente. Se tardaron demasiado tiempo encontrando los vídeos donde se veía por última vez a Devani con vida. Esto refuerza la idea de que hubo un intento de ocultar información. Y cabe mencionar también que después de todo esto el padre de Devani se lanzó a la política, causando dudas de por qué hizo eso justo después de que mucha gente conociera el caso de su hija, haciendo que muchos ya lo tachaban de incrédulo por usar toda la atención que ganó para tener poder como candidato. En su defensa dijo que lo hacía para que haya justicia por su hija y por todos los feminicidios que ocurrían en el país. El 19 de septiembre de 2017 en México se presentó un terremoto de magnitud 7.1 que afectó principalmente a la Ciudad de México y Puebla. El colegio Enrique Rebsamen se derrumbó por esta misma razón. La atención se centró en el rescate de una supuesta niña llamada Frida Sofía, que se decía estaba atrapada bajo los escombros. Durante horas, televisoras transmitieron en vivo y con gran detalle los supuestos esfuerzos de rescate, generando una enorme expectativa y esperanza en todo el país. Se hablaba del contacto con la niña, de que pedía agua y que había otros niños con ella. Pero todo esto no se trataba más que una mentira. La historia de Frida Sofía se convirtió en un montaje mediático. Tras horas de cobertura intensa y a pesar de los esfuerzos de rescate de la Secretaría de Marina, finalmente desmintió la existencia de la niña. No había ninguna alumna con ese nombre en el colegio y se confirmó que todos los niños habían sido localizados o sus cuerpos recuperados. Esto generó una indignación masiva en la población. Se acusó a los medios de comunicación, especialmente a Televisa, de sensacionalismo y de manipular la información para aumentar sus niveles de audiencia en un momento de crisis nacional. La percepción fue que esta historia inventada sirvió para desviar la atención de otros temas importantes relacionados con el terremoto, como la negligencia en la construcción del colegio y la respuesta de las autoridades. El caso de Frida Sofía se comparó incluso con el de Monchito en el terremoto de 1985, otra historia falsa de un niño atrapado que también acaparó la atención mediática.
En ambos casos, se acusó a los medios de explotar la tragedia para su beneficio propio y de manipular la información en un momento de vulnerabilidad. La boda de Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera en 2010 fue ampliamente percibida como un montaje, la estrategia con Televisa. Angélica Rivera, popular actriz de Televisa, fue vista como una figura ideal para mejorar la percepción de la imagen de Peña Nieto. Se especuló que la relación fue planeada para proyectar una imagen familiar y carismática. Algunas irregularidades matrimoniales fueron: la anulación del primer matrimonio de Angélica Rivera levantó sospechas de un proceso acelerado y poco transparente, sugiriendo una manipulación para legitimar su unión con Peña Nieto. A lo largo de su sexenio, se rumoreó que la relación era un contrato con fines políticos, y su divorcio poco después de terminar el mandato presidencial, alimentó esta teoría. La muerte de Mónica Pretelini, primera esposa de Peña Nieto. Antes de casarse con Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto estuvo casado con Mónica Pretelini Sáenz, quien falleció el 11 de enero de 2007. La versión oficial supuestamente indicó que Mónica Pretelini murió a causa de un ataque epiléptico. Pero muy poco después Peña Nieto, a pesar de esto, decidió casarse, causando que quedara en el olvido más rápido el fallecimiento hacia su esposa. Algunas especulaciones y dudas en su momento, especialmente en ciertos círculos periodísticos y políticos, aunque sin pruebas contundentes de irregularidades. La posterior y publicitada relación con Angélica Rivera, seguida de su matrimonio y la controversia que lo rodeó, a menudo se vio como un esfuerzo por reconstruir y proyectar una nueva imagen pública para Peña Nieto y su camino hacia la presidencia. El 28 de noviembre de 2014 falleció Roberto Gómez Bolaños, conocido también como Chespirito. El fallecimiento de este mismo generó un gran luto por todos que alguna vez conocieron sus programas como El Chavo del Ocho o El Chapulín Colorado y más. Se orquestó un gran homenaje en el Estadio Azteca, todo esto para darle el último adiós a uno de los grandes de la comedia, pero esto quizás no fue hecho con buenas intenciones, pues todo lo anterior se armó demasiado rápido, como la despedida y los disfraces para los niños poco después que se revelara el fallecimiento. Esto para desviar la atención del caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, ocurrió la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Lo de la idea de que los medios de comunicación, especialmente Televisa, habrían sobredimensionado la cobertura de la muerte de Chespirito y su funeral para minimizar la atención sobre el caso Ayotzinapa, que en ese momento estaba generando una fuerte indignación social. Esto sería más reforzado por las declaraciones de Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko. Pero resulta que me doy cuenta que, pues Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y Florinda le dijo, murió, aguántamelo. Porque no te explicas, por ejemplo, que murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. ¿A qué horas los hicieron? Estuve en el velorio y, bueno, estuvimos porque nada más estábamos mi señor y yo. No había nada en ese cajón. Si bien hubieron entrevistas a las madres de los desaparecidos, la gran cobertura que le dieron a Chespirito opacó que este caso sea más escuchado para toda la población. Pedían justicia, con protestas, investigaciones y una presión constante por parte de familiares y organismos internacionales. Pero la indignación y el clamor por justicia se opacaron por la masiva propaganda sobre el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños. Seguro conoces sobre lo de P. Diddy y su lista de famosos que acudían a su isla, ya saben qué, pero no hablaré de eso en específico. Mientras todos le prestaban atención a esa lista, ya sea porque múltiples celebridades aparecían, sus ídolos o cantantes favoritos le prestaban menos atención a lo que estaba ocurriendo por esas mismas fechas, sucesos más importantes como los bombardeos en la Franja de Gaza o el nuevo pacto de la ONU, el pacto del futuro según ellos. En este último nos centraremos.
Este pacto busca fortalecer el sistema multilateral y acelerar la implementación de la Agenda 2030, y se proyecta hacia el centenario de la ONU en 2045, por lo que se habla de un camino hacia el futuro o una amplificación para el 2045, aunque no se ha aprobado formalmente la agenda como tal, sino que el Pacto del Futuro establece las bases para acciones. Se enfoca en 5 pilares principales: desarrollo sostenible y financiación, paz y seguridad internacionales, ciencia, tecnología e innovación y cooperación digital, juventud y generaciones futuras, transformación de la gobernanza mundial. Te preguntarás, ¿pero qué tiene esto de malo? Si bien dije cosas que al oírlo simplemente pensarías que beneficiarían a muchas personas, lo triste es que no es así como lo dicen. En resumen, es como si ponieran a una sola persona gobernar todo y que solo haya una moneda que sería la fuente de la economía para el mundo entero. Aquella tendría el poder absoluto del mundo. Tanto un gobierno de una sola persona como tener una moneda única global presentan serios problemas: abuso de poder, malas decisiones, inestabilidad, falta de participación, pérdida de control, dificultad en crisis, desigualdad. Son problemas de gobernanza. Es casi imposible crear una institución justa que controle absolutamente a todos. Muchos países firmaron estar de acuerdo, así como pocos decidieron negarse. El 10 de octubre del año 2009, se disputaba un evento futbolístico que muchos recuerdan. La selección de fútbol de México se enfrenta contra El Salvador para ver quién encontraba su pase al Mundial de Sudáfrica 2010. En este partido la selección mexicana ganó 4-1 contra El Salvador, asegurando su pase al Mundial de Sudáfrica 2010. Esta victoria generó una gran celebración en el país. Muchas personas estaban eufóricas al saber que su selección los iba a representar a nivel mundial, incluso la visita al Ángel de la Independencia por muchos hinchas mexicanos. Curiosamente, la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue decretada la madrugada siguiente, el 11 de octubre de 2009. Esta misma fue tomada por fuerzas especiales mexicanas, usando la fuerza bruta para desalojar a los pocos empleados que quedaban en las instalaciones. Esto mismo provocó el cierre y por consiguiente la desaparición total de esta empresa. Ante el desalojo de esta empresa estatal, un evento que generó mucha controversia y afectó a miles de trabajadores, ya que la mayoría de estos dependían de este trabajo para sacar adelante a su familia. Desde la perspectiva del gobierno en aquel momento, la empresa era financieramente inviable. Se argumentaba que sus pasivos laborales eran muy elevados, incluso superiores a sus ingresos por venta de electricidad, lo que representaba una carga económica insostenible para el Estado a largo plazo. También se mencionaba la necesidad de modernizar el sistema eléctrico y reducir costos. Sin embargo, desde la perspectiva de los trabajadores, el cierre significó la pérdida de miles de empleos, alrededor de 44.000 afectados y un duro golpe a la economía de las familias afectadas. Con el tiempo hubo muchas manifestaciones que solicitaban justicia, pues incluso esto afectaría a los mismos jubilados y no eran correctamente pagados, ni siquiera respetando el horario laboral. Personas. Para rechazar los argumentos del gobierno y lo que consideran. Después de una larga espera de 23 años, Cruz Azul se coronó campeón de la Liga MX en el torneo Guardianes 2021 al vencer a Santos Laguna con un marcador global de 2-1. Este triunfo fue especialmente significativo para la máquina y sus seguidores, quienes habían experimentado varias finales dolorosas en las décadas previas. La victoria de 2021 rompió lo que muchos consideraban una maldición, generando un momento histórico que llenó de orgullo a los aficionados celestes. La euforía por el campeonato de Cruz Azul contrastó drásticamente con un evento trágico que había sacudido a la Ciudad de México poco antes: el colapso de un tramo de la línea 12 del metro. Este lamentable suceso ocurrió el 3 de mayo de 2021, a las 22:22 p.m., entre las estaciones Olivos y Tezonco. El desplome de la sección elevada de la línea 12 causó la muerte de 27 personas y dejó alrededor de 80 heridos. La tragedia generó una profunda conmoción y un intenso debate sobre las causas del accidente, las responsabilidades en su construcción y el mantenimiento de la seguridad del sistema. No te acerques, hay alta tensión.
¡Marquen a la ambulancia! ¡Marquen una ambulancia! A ver. Rómpelo, güey. Rómpelo con algo, güey. ¡Quítense! ¡Hay alta tensión! Los familiares y la sociedad en general exigieron justicia y responsabilidades por lo que se calificó como un desastre provocado por fallas estructurales y de mantenimiento. Las investigaciones y la difusión de material comprometedor en los medios de comunicación evidenciaron la gravedad de la situación. Sin embargo, la narrativa pública experimentó un cambio drástico apenas unas semanas después. El 30 de mayo de 2021, cuando Cruz Azul se coronó campeón. Es plausible la percepción de que esta victoria deportiva pudo haber desviado la atención pública de las investigaciones y el seguimiento de la tragedia. En momentos de grandes celebraciones o eventos de interés nacional, a menudo la atención mediática y social se desplaza hacia esos temas, dejando en un segundo plano otras cuestiones, incluso aquellas de gran relevancia y que requieren de justicia y rendición de cuentas. La Copa Mundial de Qatar estuvo rodeada de numerosas controversias, incluidas las preocupaciones sobre los derechos humanos, el trato a los trabajadores, migrantes y las preguntas sobre cómo se eligió a Qatar como país anfitrión. Estas controversias recibieron una atención mediática significativa antes y durante los eventos. Estos mismos pueden dominar naturalmente el ciclo de las noticias, y siempre es importante evaluar la información que consumimos. Es muy complicado tratar de mantenernos informados sobre una variedad de temas que ocurren tanto a nivel mundial como local. Hubo informes sobre periodistas que les impusieron restricciones y tuvieron interacciones negativas con la seguridad en Qatar durante la Copa Mundial 2022. Algunos que hablaron dijeron que les restringían el acceso para filmar, se impusieron limitaciones a los periodistas sobre los lugares donde podían filmar, incluyendo propiedades residenciales, negocios privados y zonas industriales. También se hablaba de los incidentes con la seguridad, varios periodistas informaron haber tenido problemas con la seguridad qatarí. Un reportero danés de Televisión 2, Rasmus Tantol, fue interrumpido mientras transmitía en vivo y amenazado con la rotura de su cámara. You invited the whole world to come here. Why can't we film? It's a public place. We can film with this permit. This is the upgrade pass, and this is the accreditation. We can film anywhere we want. There are only, of course. Only for the Qatar. Because the Qatar is. No. We don't need permit. Yeah, no, but you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Okay. Yes. So you're threatening us by smashing the camera. De grupos de defensa de los derechos humanos, como Reporteros Sin Fronteras, advirtieron que Qatar estaba imponiendo límites a la libertad de prensa para los periodistas que cubrían el torneo. Hubo también casos de otros periodistas, incluyendo uno irlandés y uno estadounidense, que enfrentaron problemas con las autoridades qataríes mientras realizaban su trabajo. Inclusive se llegaron a reportar muertes de periodistas, el primero fue uno llamado Grand Wall, este falleció mientras se disputaba el partido de Países Bajos y Argentina. Según los medios, el periodista se desplomó durante el partido y fue trasladado al hospital más cercano para más tarde morir ahí mismo. No obstante, su hermano Eric Wall dijo que su hermano no murió en el hospital, sino que a este lo habían asesinado. Dijo que su hermano le contó de cómo autoridades de Qatar no le permitieron entrar al partido de Estados Unidos contra Gales por usar un camisa del orgullo gay, y a partir de esto mismo su hermano empezó a recibir amenazas de muerte. Eric dijo que su hermano usaba la camisa por él, y no porque Grant era gay. También existieron dos periodistas más que murieron durante el Mundial, pero de estos no encontré ningún dato, pero especulando un poco, dicen que los desaparecieron por querer revelar la verdad sobre las vivencias en Qatar, así que el gobierno tuvo que silenciarlos. El Mundial de Sudáfrica 2010, un evento que mantuvo al mundo al borde del asiento con cada partido. Pero mientras las selecciones luchaban en la cancha, había otra tragedia que aún resonaba muy poco.
El incendio de la guardería ABC en Hermosillo. Mucha gente sintió que el mundial, con toda su emoción y cobertura mediática, actuó como una especie de fachada. Mientras los goles y las jugadas espectaculares acaparaban los titulares y la conversación pública, la indignación y la exigencia de justicia por los niños fallecidos y heridos en la guardería. Alrededor de 49 niños perdieron la vida y 109 heridos, entre estos estaban niños de apenas meses, y otros que no pasaban más de 5 años. Según relatos, el incendio comenzó en una bodega para luego expandirse hasta la guardería ABC. Muchos buscaban culpables, pero tras el juicio se dictaminó que no había ninguna persona responsable tras el incendio, pero la verdad es que muchos culpan al gobierno como al IMSS por no hacer bien su trabajo, ya que este mismo debería encargarse de la salubridad y mantenimiento de áreas como la guardería. Buscan rehacer sus vidas. Están convencidos de que la única manera de superar su pérdida es que se les haga justicia. Este viernes se estrena en la Ciudad de México el documental ABC Nunca Más, del director Pedro Ultreras. Este trabajo retrata la historia de 3 familias, de la depresión y la pérdida de la esperanza. Parecían quedar en segundo plano para muchos, la sensación era que la atención del país se había desviado hacia el mundial, justo cuando las familias de las víctimas y la sociedad civil seguían buscando respuestas y castigo para los responsables de la negligencia que llevó a esa terrible tragedia. Pero la verdad es que hasta ahora no se encontraron culpables del incendio de la guardería ABC. Maseca. Una marca muy popular de harina de maíz precocida. Bajo este término, nadie sospecharía nada de esta empresa. Pero hubo un testimonio de una mujer que trabajaba como guardia de seguridad en una gasolinera. En una rutina normal de trabajo, la mujer ve cómo llega un camión para llenar el tanque de combustible. Inspeccionando el lugar todo iba con normalidad, hasta que pasa por la parte trasera del camión percatándose de algo sumamente perturbador. Esto mismo causó que la mujer casi se desmayara, incluso sufriendo un ataque de pánico. Para llegar bien a su casa, a cuidar a sus hijos. Tranquilo. Llévame a mi casa. Que lo puede como despertar. Ya que está, ya muchos niños hay como tarimas en el camión. Ay, yo me quiero conmigo. Sí, pues que me voy a ver allá. Tranquila, por favor. La mujer aseguraba haber visto a niños descuartizados dentro del camión. Una semana después la mujer hizo una denuncia para encontrar a los responsables, sin saber las consecuencias que le traería esta denuncia. Después de unos días la encontraron muerta dentro de una maleta, la cual venía con una nota que decía que eso le pasaba por ver lo que no debía y ser una soplona. Ahora analizaremos mejor este caso. Lo del testimonio de la mujer que trabajaba en una gasolinera es real, y también sobre la denuncia. Lo que es falso es que esta fue encontrada en una maleta. Buscando información sobre esto se dice que es mentira y que en realidad lo de la maleta no era una mujer sino un hombre. Eso sí, actualmente no hay ninguna información sobre el paradero de esta mujer, ni siquiera noticias sobre esto. Si buscas sobre este tema, casi ningún noticiero habla sobre este y te salen búsquedas que no tienen nada que ver con esto. Incluso llegando a poner noticias similares. O temas que hablan sobre este mismo video, pero nada más que eso. También hablarles de esta imagen, solo es una ilustración de lo que vio la mujer, no hay niños, solo harina. Según los policías, encontraron el camión y al abrirlo se encontraron con esto. Resaltemos también de que varios noticieros y personas dicen que todo es mentira, que la mujer estaba bajo los efectos de una sustancia, pero siendo esto así, porque casi nadie entra en trasfondo con esto. Y además, ¿no se supone que si eres un guardia de seguridad no te permitirían que debas estar consumiendo estas cosas? Bueno, las investigaciones son nefastas y muchos se contradicen de lo que realmente le pasó a esta mujer, ya incluso creando rumores.
Lo que sí podemos afirmar es que casi ningún medio reportó esto en su tiempo y acusándolo más de ser una persona falsaria, sin que ningún noticiero importante le haga caso a este y seguirían transmitiendo programas para desviar la atención de este tema tan extraño. Hola. Solo quiero decirte que si llegaste hasta aquí, por favor le des like al video y así me ayudas a que el algoritmo de YouTube lo recomiende. Próximamente habrán más vídeos así y de otros temas. Bueno, solo era eso, hasta luego. ¿Tiene droga? En mi poto. A ver. ¿Cuánto tiene? ¿En dónde tiene droga? Sácale la moneda. Tengo bastante. ¿En dónde tiene droga? En mi huevito.